Altos por encima de las nubes se encuentran mundos montañosos tan remotos que parecen congelados en el tiempo, como si el propio reloj de la naturaleza se hubiera detenido allí. Desde las sagradas laderas del monte Tai, venerado desde la antigüedad, hasta la inmensa meseta del monte Roraima, cuyas cumbres planas se elevan como un altar de piedra, esas alturas guardan relatos modelados a lo largo de millones de años. Machu Picchu aún se aferra con tenacidad a los escarpados acantilados de los Andes, mientras templos misteriosos, glaciares centenarios, volcanes que aún respiran fuego y afiladas torres de roca se alzan en rincones a los que rara vez llega el ser humano. Los vientos que recorren esas cumbres transportan ecos de leyendas olvidadas, mientras la luz del sol se filtra en finos haces que pintan la nieve con destellos dorados. Alcanzar esos parajes exige enfrentarse a paredes verticales que parecen impenetrables, a un clima brutal que varía entre heladas gélidas y tormentas violentas, a una altitud extrema que ahoga los pulmones, y a senderos traicioneros donde cualquier error puede resultar fatal e irreversible. Los senderos, marcados por antiguos pasos de viajeros perdidos, están cubiertos de rocas afiladas que pueden cortar incluso la mejor equipación. Algunas cumbres protegieron antiguas civilizaciones, sirviendo de refugio y guardián de conocimientos perdidos. Otras permanecen casi intactas, prácticamente sin la huella de la mano humana, como testigos silenciosos de la inmensidad del planeta. En conjunto, estas montañas revelan la fuerza cruda y primitiva de nuestro mundo, y albergan algunos de los escenarios más increíbles y ocultos sobre la niebla perpetua de las alturas. Solo los más audaces osarán desafiar esas alturas, y el desafío que les espera en la cima más temida pondrá a prueba tanto su cuerpo como su voluntad. Mantente con nosotros, porque la cumbre más peligrosa y sobrecogedora aún está por revelarse en el horizonte. El monte Emei, majestuoso y envuelto en las brumas que giran sin cesar sobre la provincia de Sichuan, se eleva hasta alcanzar la cumbre conocida como Huangfoding, cuyo pico alcanza los 3.099 metros sobre el nivel del mar. Sus laderas, cubiertas de densos bosques, transforman su aspecto según las estaciones. En los inviernos se visten de nieve blanca y silenciosa, mientras que en los veranos las hojas verdes adquieren tonalidades vibrantes que iluminan todo el paisaje. En el primer siglo, en este mismo monte se erigió el primer templo budista de China, marcando la llegada del budismo procedente de la India a través de la legendaria Ruta de la Seda. Desde entonces, peregrinos de todas partes han recorrido sus senderos durante siglos, atraídos por la promesa de iluminación y por la profunda conexión espiritual que el lugar ofrece. En la cumbre dorada se alza una colosal estatua que se yergue sobre los picos circundantes. Su silueta corta las nubes y evoca una reverencia profunda en cada visitante que logra llegar a su base. Esta imponente figura, visible desde lejanas distancias, constituye un símbolo de fe que se impone contra el cielo. En el año 1996, el monte Emei fue inscrito como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en compañía del Gran Buda de Leshan, reconociendo tanto su significado espiritual como la impresionante belleza de sus paisajes. Peregrinos, monjes y residentes locales transitan entre los templos, santuarios y senderos tallados en la piedra, manteniendo vivas tradiciones centenarias dentro de los bosques y cascadas que adornan la montaña. Los picos y los valles permanecen envueltos en una niebla constante, y los colores de la estación cambian del verde esmeralda al dorado brillante, otorgando a cada ruta una atmósfera de misterio y tranquila asombro. Como una de las 4 montañas sagradas budistas de China, el monte Emei sigue asombrando a los viajeros con su combinación única de historia, religión, cultura y esplendor natural, invitando a cada visitante a detenerse, contemplar y reflexionar. Las escaleras de piedra, serpenteantes y talladas directamente en la cara de la montaña hacia siglos, continúan guiando a los peregrinos modernos a través de antiguos monasterios, donde el humo del incienso se eleva sin cesar, impregnando el aire con una fragancia sagrada que parece fundirse con la propia esencia del monte. El monte Fanjing, majestuoso guardián que domina los extensos bosques y los profundos valles de la provincia de Guizhou, se eleva imponente alcanzando una cumbre de 2.549 metros sobre el nivel del mar.
Sus colosales pilares de piedra y sus abruptos acantilados, modelados por la acción incansable del tiempo a lo largo de innumerables milenios, forman paredes escarpadas y finas crestas que convierten cualquier intento de ascenso en una prueba de resistencia y precisión, obligando a los escaladores a colocar cada paso con sumo cuidado y a mantener una atención constante. En la cúspide de una de sus prominentes elevaciones se erige un antiguo templo, cuya existencia se remonta a varios siglos atrás, testigo silencioso de la fe y la historia que han perdurado a lo largo de los años. El eco de los cantos ancestrales todavía resuena en sus muros, recordando a los peregrinos que, a lo largo de los siglos, han subido la montaña en busca de iluminación. A poca distancia, una montaña colindante está enlazada mediante un puente natural de piedra, una obra de la propia naturaleza que crea un paso dramático que parece flotar sobre las nubes, permitiendo cruzar de una cumbre a otra sin necesidad de construcciones artificiales y ofreciendo una vista que corta la respiración. La bruma se cuela entre los imponentes pilares rocosos y se desliza entre los densos y frondosos bosques, otorgando a todo el entorno una atmósfera casi sobrenatural, envuelta en un velo de misterio que parece detener el tiempo. Los viajeros que se aventuran por los sinuosos senderos descubren una mezcla única de emoción y serenidad. Cada paso revela fragmentos del templo, destellos de los pilares lejanos y panoramas que desvelan la majestad oculta de esta montaña extraordinaria. En el interior de sus bosques vírgenes se refugian especies raras y en peligro de extinción. Entre ellas el mono de nariz chata de Guizhou, una criatura endémica que encuentra en este santuario su último refugio seguro, subrayando la importancia de preservar este ecosistema. Cada estación aporta cambios sutiles. En primavera los cantos de aves se mezclan con el susurro del viento, mientras que en otoño el follaje adquiere tonalidades rojizas que contrastan con la grisura de la piedra. De este modo, el monte Fanjing no solo se presenta como una maravilla geológica de dimensiones colosales, sino también como un refugio esencial para una biodiversidad única, un tesoro natural que no tiene equivalente en ninguna otra parte del planeta. El monte Roraima se alza como una inmensa mesa. Su cima plana se extiende ampliamente sobre acantilados verticales que caen abruptamente hacia la densa selva tropical que lo rodea. La meseta ha sido modelada a lo largo de miles de millones de años a partir de antiguas formaciones de arenisca, creando paredes verticales, grietas, lagunas ocultas y pequeñas cascadas que le otorgan a la montaña un carácter misterioso, casi de otro mundo. Las leyendas locales la nombran la Casa de los Dioses, un lugar envuelto en mito y en innumerables relatos transmitidos de generación en generación por el pueblo indígena Pemón. Los viajeros pueden ascender por estrechos senderos que abrazan los precipicios, o, si lo prefieren, tomar un helicóptero para contemplar la meseta aislada desde el aire. Forma parte del Parque Nacional Canaima y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994, en reconocimiento a su extraordinaria belleza natural. Con frecuencia cubierta por una densa neblina, la meseta revela bosques estacionales, charcos de agua y acantilados dramáticos que parecen suspendidos entre la tierra y el cielo, provocando asombro en cada paso. Como una de las montañas de meseta más icónicas de Sudamérica, el monte Roraima sigue cautivando a todos los que se aventuran allí, combinando leyenda, geología y paisajes de una magnificencia sobrecogedora. Su aislamiento ha permitido que especies únicas de flora y fauna evolucionen sin perturbaciones durante millones de años, convirtiendo la cima en lo que los científicos describen a menudo como un mundo perdido congelado en el tiempo. Cada rincón de esa cumbre parece guardar secretos antiguos, mientras los vientos que atraviesan sus fallas susurran historias de épocas remotas, invitando al observador a perderse en una atmósfera de misterio y reverencia que rara vez se encuentra en otro lugar del planeta. El monte Ararat. La cumbre cubierta de nieve del monte Ararat se eleva de forma abrupta en un cono puntiagudo, destacándose con gran prominencia sobre la extensa meseta de Anatolia y siendo visible a decenas de kilómetros de distancia, lo que permite que su silueta se aprecie desde lugares muy lejanos. Situado en el extremo oriental de Turquía, muy próximo a las fronteras que limitan con Armenia y con Irán, la montaña alcanza una altura aproximada de 5.137 metros, convirtiéndose en el pico más alto de toda la República de Turquía
y dominando los altiplanos circundantes con su imponente majestuosidad. La cima helada mantiene una capa perpetua de nieve durante todo el año, creando un contraste marcado y dramático con las llanuras áridas y secas que se extienden a sus pies, donde la vegetación escasea y el paisaje adquiere un tono desolado. El monte Ararat presenta un desafío serio para los alpinistas, ya que, pese a contar con rutas establecidas, exige una preparación meticulosa y cuidadosa debido a sus pendientes pronunciadas, a la presencia de glaciares y a los cambios meteorológicos rápidos e impredecibles que pueden surgir sin previo aviso. El entorno que rodea a la montaña es hostil y escasamente vegetado, y la época más segura para intentar la ascensión corresponde al verano, periodo en el que las condiciones son más estables y es necesario disponer de equipo especializado para enfrentarse a la nieve, al hielo y al terreno accidentado que caracteriza a la zona. A pesar de su carácter remoto y de su naturaleza desafiante, el monte Ararat sigue atrayendo a exploradores, aventureros y buscadores de lo extraordinario, manteniendo una atracción atemporal para todos aquellos que sueñan con alcanzar su cumbre y contemplar el panorama que se abre desde lo alto. Según la tradición, la montaña está vinculada a la historia bíblica del Arca de Noé, una leyenda que ha motivado durante siglos a peregrinos, investigadores y viajeros curiosos a dirigirse a sus laderas, alimentando un flujo constante de historias, relatos y estudios que buscan desentrañar la conexión entre la sagrada embarcación y este imponente pico. El monte Fuji se alza con gracia sobre la isla de Honshu. Su cono volcánico simétrico domina el paisaje circundante y alcanza una altura de 3.776 metros. Sus laderas de basalto y su cumbre eternamente cubierta de nieve lo convierten en un monumento natural inmediatamente reconocible, visible a kilómetros de distancia. En las tradiciones sintoístas y budistas es venerado, y a lo largo de la historia de Japón ha inspirado innumerables obras de arte, poemas y una profunda devoción cultural. Las estaciones del año transforman su entorno. En primavera, los cerezos florecen alrededor de sus faldas, en otoño sus hojas adquieren tonalidades ardientes, y en las mañanas se levanta una niebla que envuelve la montaña, creando un panorama temporal y sereno. Como símbolo de Japón mismo, el Fuji sigue cautivando a todos los que lo contemplan, encarnando tanto la majestad natural como el patrimonio cultural del país. Cada verano, durante la temporada oficial de ascenso, miles de escaladores se aventuran por sus senderos bien señalizados, dirigiéndose hacia la cumbre para presenciar el amanecer, una experiencia que se ha convertido en una de las más apreciadas dentro de la cultura japonesa. Desde la costa, la silueta del Fuji se recorta contra el cielo, convirtiéndose en un faro que guía a los viajeros. Los artistas, tanto tradicionales como contemporáneos, han capturado su forma perfecta, convirtiéndola en un símbolo visual de la identidad japonesa. Cada paso en los senderos marcados permite observar la transición de bosques de cedro a laderas de piedra, mientras el aire se vuelve más fino y la vista se abre a la inmensidad del entorno. Al llegar a la cumbre, el momento en que el sol rompe el horizonte ilumina la nieve y revela un panorama que permanece grabado en la memoria de quien lo presencia, convirtiéndose en una de las experiencias más apreciadas de la cultura del país. El imponente Monte Meru se yergue con su cumbre puntiaguda, que se eleva de forma abrupta sobre las extensas llanuras que lo rodean. Sus empinadas y escarpadas laderas forman una silueta dramática contra el amplio y abierto cielo tanzano. Los cordones pronunciados y la suelta escoria rocosa dominan cada tramo del ascenso, obligando a los escaladores a avanzar con sumo cuidado, pues el terreno se desplaza bajo cada paso que dan, exigiendo una precisión constante. Los valles dentados y los acantilados verticales revelan sin ambigüedad el origen volcánico del monte, con lava endurecida y siglos de erosión que han esculpido sus contornos imponentes y majestuosos. Subir sus laderas demanda una combinación de resistencia física y concentración mental, ya que las inclinaciones pronunciadas y los senderos irregulares ponen a prueba tanto la fuerza del cuerpo como la atención del espíritu. Cambios repentinos en el clima cruzan la montaña, trayendo ráfagas frías y tormentas ocasionales que pueden transformar las condiciones en cuestión de minutos, obligando al aventurero a adaptarse con rapidez. Alcanzar la cumbre brinda una sensación abrumadora de aislamiento y de logro, mientras los alpinistas contemplan un vasto y agreste paisaje que se extiende sin fin bajo sus pies.
una vista que parece interminable y que intensifica la sensación de pequeñez frente a la inmensidad. Mantener un ritmo cuidadoso y una determinación firme resulta esencial, pues el monte desafía a todos los que se atreven a escalarlo, y al mismo tiempo les otorga una experiencia poderosa e inolvidable que queda grabada en la memoria. Numerosos aventureros utilizan el monte Meru como entrenamiento de aclimatación antes de intentar el cercano Kilimanjaro, atraídos por el dramático borde de su cráter y por la abundante población de fauna forestal que habita sus laderas, convirtiéndolo en un punto de partida ideal para quienes buscan prepararse frente a la grandeza de la montaña más alta de la región. Machu Picchu. Elevándose de forma dramática entre los imponentes Andes, los acantilados escarpados y las terrazas de piedra se aferran a la ladera de la montaña, a casi 2.438 metros sobre los valles que se extienden bajo ella. La meseta de suave pendiente y los abruptos riscos ofrecieron una base ideal para que los incas erigieran su ciudad, con una mampostería experta que ha resistido durante siglos. Construido en el siglo XV, el sitio funcionó como centro de residencia, agricultura, estudio y ceremonias sagradas, fusionando la ingeniosidad humana con el paisaje natural. Las leyendas lo describen como la ciudad perdida, un lugar misterioso envuelto en mitos y relatos transmitidos de generación en generación dentro de la civilización inca. Los viajeros atraviesan en silencio la antigua urbe como si cruzaran entre dos mundos, y cada piedra y terraza susurra secretos de una civilización que ya desapareció. A menudo envuelto en niebla y rodeado de nubes, los terrazas, los templos y los rincones ocultos insinúan enigmas que aún esperan ser descubiertos. La precisión de la albañilería inca, ensamblada sin mortero y a la vez capaz de resistir siglos de temblores, sigue asombrando a ingenieros e historiadores que estudian el sitio hoy. Cada bloque encaja como una pieza de un rompecabezas perfecto, mostrando una maestría que desafía el paso del tiempo. La atmósfera que se percibe al caminar entre sus pasillos de piedra es a la vez solemne y misteriosa, invitando al observador a imaginar los rituales que allí se celebraban y las voces que resonaban en los antiguos patios. Cada esquina parece guardar una historia, cada camino una pista que, aunque difusa, incita a seguir explorando los ecos de un imperio que, aunque ya no existe, continúa viviendo en la piedra y en la niebla que lo envuelve. Torres del Paine se alzan como tres gigantes de granito. Sus cumbres oscuras y escarpadas perforan el cielo, mientras el lago turquesa refleja imponentes icebergs que flotan lentamente sobre la superficie silenciosa. Los acantilados de granito se alternan con capas sedimentarias de tono oscuro, revelando patrones de erosión tallados por glaciares a lo largo de miles de años, esculpiendo formas fuertes y dramáticas. El hielo glaciar gris se extiende a lo largo del lago, con icebergs que navegan entre sus aguas, conectando valles y llanuras y mostrando la característica hidrología y la topografía de la región. El parque ha atraído durante mucho tiempo a escaladores y exploradores que intentan alcanzar la base de las torres de granito y cruzar sus glaciares, poniendo a prueba su habilidad y resistencia en un entorno remoto y aislado. Esta zona fue declarada Parque Nacional en 1959 y goza de una protección estricta. Los vientos fuertes y el clima que cambia rápidamente realzan la sensación de naturaleza salvaje y la grandeza del paisaje. Las nubes que se forman sobre las cumbres cambian de forma en cuestión de minutos, proyectando sombras que bailan sobre la superficie helada. La luz del amanecer tiñe las rocas de tonos rojizos, mientras que al atardecer el sol se funde con el horizonte, creando un espectáculo de colores que envuelve todo el valle. Los senderos que serpentean entre los glaciares revelan antiguos rastros de erosión, testigos mudos de la fuerza implacable del tiempo que ha modelado este territorio. Las torres, formadas a partir de una única intrusión de granito hace millones de años, continúan siendo una de las formaciones más fotografiadas y admiradas de toda la Patagonia. El bajo y cónico cumbre del Monte Bromo se eleva majestuosa sobre un inmenso mar de arena, mientras una densa columna de humo escapa de su cráter activo, dibujando una silueta que captura la mirada a lo largo de la llanura desolada. Este volcán se encuentra en la región de Java Oriental, dentro del Parque Nacional Bromo Tengger Semeru, y está enclavado en una amplia caldera rodeada por otras cumbres volcánicas que delinean el horizonte como una muralla de fuego antiguo. El entorno está dominado por una capa permanente de ceniza volcánica,
fragmentos dispersos de roca fundida y extensas franjas de arena que se extienden sin interrupción, creando un escenario tan austero como dramático para cualquier visitante o explorador intrépido. Los alpinistas suelen subir la ladera del cráter al amanecer, momento en el que el sol naciente proyecta sombras alargadas a través del humo, resaltando los contornos escarpados y la belleza casi sobrenatural de la montaña. Las comunidades locales de los Tengueres consideran al Bromo un sitio sagrado y cada año llevan a cabo una ceremonia tradicional en la que se arrojan ofrendas dentro del cráter como gesto de gratitud y devoción, reforzando la profunda conexión espiritual que mantienen con este imponente guardián de la tierra. La montaña de la Mesa, una imponente meseta de forma plana, se eleva como una gigantesca tabla de piedra. Sus escarpados acantilados rodean la cima y la sitúan a más de 1085 metros sobre el océano. Esta montaña está compuesta por capas de arenisca y granito extremadamente antiguos, moldeados durante millones de años por el incansable trabajo del viento y la lluvia, lo que ha creado una cresta rara y perfectamente nivelada. Desde la meseta, la vista se abre en una panorámica que abarca la ciudad de Ciudad del Cabo y la costa atlántica, donde la tierra y el mar se funden en un horizonte amplio e indefinido. Durante siglos, este emblemático relieve sirvió como faro natural para los barcos que llegaban desde lejanas aguas, señalando la entrada al sur de África y guiando a los navegantes hacia el puerto. En la actualidad, la montaña de la Mesa sigue siendo tanto un símbolo representativo de la región como un recordatorio palpable de las fuerzas eternas que esculpieron su majestuosa silueta. Un teleférico giratorio transporta a los visitantes hasta la cima en cuestión de minutos, brindando una de las panoramas más accesibles y a la vez deslumbrantes que se pueden encontrar en cualquier montaña del mundo, permitiendo que cada observador contemple la grandeza del paisaje desde lo alto con una claridad que corta la respiración. Las Dolomitas se alzan en el noreste de Italia. Sus picos escarpados de piedra caliza se abren cortante contra el cielo sobre amplios valles y cuencas glaciares. Estas montañas, formadas a partir de roca dolomítica, presentan acantilados pálidos y paredes verticales que se elevan más de 1000 metros sobre el suelo del valle. El paisaje está marcado por torres precipitadas, largas crestas y caras empinadas que crean una geometría impactante a lo largo del horizonte. Entre las cumbres más prominentes se encuentran la Marmolada, la más alta con 3.343 metros, y las icónicas tres cimas de Lavaredo, con sus agujas imponentes. La cordillera lleva una historia de conflicto, pues sirvió como frente de alta altitud durante la Primera Guerra Mundial, cuando se tallaron túneles y senderos en la roca. Hoy, las Dolomitas están reconocidas como Patrimonio Mundial de la UNESCO, preservadas tanto por su singularidad geológica como por su presencia monumental en los Alpes. Escaladores, esquiadores y excursionistas son atraídos por sus rutas de vía ferrata, una red de cables y escaleras fijas originalmente construida para el movimiento bélico y ahora apreciada como una de las atracciones más emocionantes del macizo. Cada vía ferrata combina la historia militar con la adrenalina del alpinismo, ofreciendo pasarelas de acero que atraviesan los acantilados y permiten al aventurero avanzar con seguridad mientras contempla panoramas de niebla y rocas rosadas al atardecer. En invierno, los suaves laderas se cubren de nieve, convirtiéndose en un paraíso para los amantes del esquí de travesía, mientras que en verano los prados alpinos revelan una explosión de flores silvestres que contrastan con el gris de la piedra. El majestuoso monte Rinjani se eleva a más de 3.726 metros sobre la isla de Lombok, y su inmenso cono y su caldera conforman uno de los paisajes volcánicos más imponentes de la región. En el interior del vasto cráter se encuentra el lago Segara Anak, una masa de agua de tonalidad azul profundo rodeada por paredes de roca verticales que crean la ilusión de un mundo encerrado suspendido sobre el océano. Desde esa cuenca aislada, el cono menor conocido como Gunung Barujari sigue expulsando humo y ceniza, una señal inequívoca de que las fuerzas volcánicas permanecen activas bajo la superficie. Las laderas del monte revelan las huellas de poderosas erupciones pasadas, con campos de lava endurecida, crestas fracturadas y extensas pendientes que demuestran la magnitud de los eventos geológicos que han moldeado su estructura. Los alpinistas que se aventuran a escalar la montaña deben soportar noches gélidas y senderos empinados, avanzando paso a paso a lo largo de una ruta exigente que pone a prueba tanto la fuerza física
como la determinación mental. Al alcanzar la cumbre, se abre ante los ojos una panorámica de cielo y agua en todas direcciones, una vista que consagra la reputación del monte Rinjani como una cumbre de intensidad extraordinaria. La montaña es considerada sagrada tanto por el pueblo Sasak como por la comunidad balinesa, y sus orillas albergan peregrinaciones y ofrendas ceremoniales realizadas en la orilla del lago del cráter, manteniendo viva una tradición espiritual que se entrelaza con la majestuosidad natural del volcán. El monte Tai se alza majestuoso sobre la llanura del norte de China, presentando una extensa meseta en su cima que parece flotar sobre el horizonte. Sus laderas están cubiertas por terrazas de piedra y antiguas escaleras talladas directamente en la roca, formando un intrincado laberinto de caminos que han sido recorridos durante siglos. La cumbre alcanza una altitud aproximada de 1.545 metros, convirtiéndolo en la montaña más prominente del este de China y en un punto de referencia visible a largas distancias. Durante milenios, este relieve ha sido considerado un sitio sagrado. Emperadores de diversas dinastías subían a sus alturas para realizar ceremonias y ofrendas, honrando la divinidad que se percibe en su entorno. A lo largo de sus pendientes se dispersan templos ancestrales e inscripciones de piedra, grabadas a lo largo de los siglos como testigos de devoción y poder. Grandes e imponentes bloques de granito dominan las crestas, erosionados por el paso de los siglos bajo la acción incansable del viento y la lluvia, adoptando formas audaces que parecen talladas por los dioses y que delinean el horizonte en todas direcciones. Esta combinación de magnitud, historia y presencia perdurable hace que el monte Tai siga siendo una montaña donde el paisaje y el peso de la tradición se entrelazan inseparablemente. Sus 7.000 escalones de piedra han llevado a peregrinos, poetas y emperadores por igual hasta la puerta de la cumbre, conocida como la Puerta del Cielo del Sur, umbral que, según la creencia popular, separa el mundo terrenal del reino divino. El Grossglockner se eleva a aproximadamente 3.798 metros sobre el nivel del mar en los Alpes orientales. Su pico agudo y sus laderas glaciares dominan la cadena de los Hohe Tauern. En la base del gigante se extiende el glaciar Pasterze, el más largo de Austria, una inmensa lámina de hielo que ha retrocedido gradualmente en cada década que ha pasado. La primera ascensión registrada tuvo lugar en 1800, convirtiendo a la montaña en un referente esencial de la exploración alpina y marcando la entrada de Austria en la historia del alpinismo de gran altitud. Hoy en día, sus crestas escarpadas y sus campos de hielo en constante movimiento siguen poniendo a prueba a los escaladores más experimentados, mientras que la cumbre sigue siendo un símbolo nacional que se vislumbra a lo lejos a través de los valles alpinos. La carretera alpina de gran altitud, construida bajo sus laderas durante la década de 1930, sigue siendo una de las rutas escénicas más impresionantes de Europa, atrayendo a visitantes que desean contemplar la majestuosidad del pico sin emprender la exigente escalada. Cada curva de esa vía revela panoramas de bosques de pinos, abruptas paredes rocosas y, en los días claros, la nieve perpetua que cubre la cumbre, creando una atmósfera de misterio y reverencia que ha inspirado a poetas, pintores y aventureros a lo largo de los siglos. En invierno, los vientos helados que soplan desde la cumbre pueden alcanzar velocidades que desafían incluso a los equipos más robustos, mientras que en verano, la luz dorada ilumina las grietas del glaciar, revelando antiguas marcas de la erosión que cuentan la historia silenciosa de este coloso. El monte Elbrus se alza como un amplio volcán de cúpulas gemelas en la parte occidental del Cáucaso, y sus extensas laderas permanecen cubiertas durante todo el año por gruesas capas de hielo y nieve constante. La cumbre alcanza aproximadamente 5.642 metros sobre el nivel del mar, constituyendo el punto más alto del continente europeo y sirviendo como un referente visible a grandes distancias. Su voluminoso y redondeado cuerpo fue modelado por antiguas erupciones volcánicas, mientras que los enormes glaciares continúan expandiéndose y alimentan ríos que serpentean profundamente dentro de los valles. Los glaciares, con su masa imponente, ejercen una presión constante sobre las laderas, esculpiendo el paisaje y proporcionando un flujo continuo que alimenta los cauces que descienden hacia los fértiles valles circundantes. En las alturas, el clima cambia en cuestión de minutos, con vientos feroces y tormentas heladas que convierten el terreno ya de por sí complicado en un entorno de desafío constante. Las ráfagas de viento
pueden alcanzar velocidades que desorientan incluso a los escaladores más experimentados. Y las tormentas de nieve pueden envolver la cumbre en una neblina blanca que reduce la visibilidad a apenas unos metros. Debido a su inmensa altura y al paisaje severo, el monte Elbrus persiste como una característica definitoria del Cáucaso y como símbolo de resistencia en esta región montañosa. Su silueta dominante se vuelve un punto de referencia para los viajeros que cruzan la cordillera, y su presencia ha inspirado leyendas locales que relatan la eternidad de la montaña. Como una de las célebres 7 cumbres, atrae a alpinistas de todas partes del mundo que buscan completar el reto de escalar la cima más alta de cada continente. Formar parte del selecto grupo de las 7 cumbres eleva su reputación entre la comunidad de escaladores, convirtiéndola en un objetivo codiciado para quienes aspiran a conquistar los picos más elevados de cada continente. Un desafío que exige preparación física, mental y técnica. El monte Olimpo se eleva majestuoso sobre el norte de Grecia, sus picos eternamente coronados por una capa de nieve perpetua que se extiende hasta el cielo, formando un telón de fondo monumental que domina tanto las extensas llanuras como la lejana costa del mar Egeo. El imponente macizo está tallado por desfiladeros profundos y abruptos acantilados, esculpidos a lo largo de incontables siglos por el incansable movimiento de los hielos y la implacable acción del clima sobre las altas y escarpadas crestas. En la historia y en la mitología, la montaña ha sido reverenciada como la legendaria morada de los dioses griegos antiguos, un sitio donde la imaginación humana se fundió con lo divino y donde los relatos de héroes y titanes hallaron su escenario. Al ser la cumbre más alta de Grecia, sigue representando un hito geográfico y al mismo tiempo un poderoso símbolo cultural que entrelaza la naturaleza y la memoria en una forma perdurable. Los senderos sinuosos que atraviesan bosques de pinos centenarios y praderas alpinas, ahora recorridos por viajeros contemporáneos, conducen directamente a esas mismas cumbres que en la antigüedad se creía que albergaban a Zeus y al panteón completo de las deidades olímpicas. El monte Fitzroy se alza en el borde meridional de la Patagonia. Sus torres de granito escarpado se perfilan contra el cielo sobre las llanuras azotadas por el viento. Los glaciares hace millones de años esculpieron sus paredes y crestas, dejando caras verticales de piedra que brillan intensamente cuando la primera luz de la mañana las alcanza. La cumbre fue escalada por primera vez a mediados del siglo XX, una hazaña que reveló tanto su magnitud como la formidable habilidad necesaria para dominar sus muros. Hasta hoy, los alpinistas consideran a Fitzroy uno de los retos más difíciles del planeta, donde el clima cambiante y el granito empinado exigen una resistencia absoluta de todo aquel que se atreve a enfrentarlo. Las paredes de granito del monte han resistido durante millones de años, modeladas por el viento, el hielo y una erosión incansable. Los vientos que soplan sobre las mesetas patagónicas, capaces de alcanzar velocidades extremas, moldean continuamente el aspecto del monte, mientras que la niebla que a menudo lo envuelve crea una atmósfera casi sobrenatural. Cada primavera, los glaciares que aún se aferran a sus flancos desprenden bloques de hielo que golpean la base, recordando la constante transformación del paisaje. Más allá de su forma física, Fitzroy se ha convertido en un símbolo perdurable de la Patagonia, una cumbre que une la fuerza natural con la aspiración humana. Su silueta dramática, frecuentemente envuelta en nubes que se desplazan rápidamente, ha convertido a este pico en uno de los perfiles montañosos más reconocidos en el mundo de la fotografía de escalada. Los escaladores que han alcanzado su cumbre hablan de un silencio abrumador en la cima, interrumpido solo por el crujido de la piedra bajo sus pies y el eco lejano de sus propias respiraciones. La ruta más conocida como la Vía del Norte, exige varios días de ascenso, con campamentos instalados en pequeñas grietas que ofrecen refugio limitado contra la intemperie. A pesar de los peligros, la recompensa de contemplar el horizonte patagónico desde la cima, con los glaciares que se extienden hasta el horizonte, sigue atrayendo a los aventureros más valientes. Huangshan, los picos de granito escarpados que se alzan con fuerza desde el paisaje oriental de Anhui, presentan formas puntiagudas que crean una de las siluetas montañosas más dramáticas de China. Acantilados pronunciados y barrancos estrechos atraviesan la cordillera,
y más de 70 cumbres superan la altura de 1000 metros, cada una modelada por largos ciclos de erosión y elevación. El punto más alto alcanza aproximadamente 1864 metros, erigiéndose por encima de los crestas circundantes y marcando la corona de la cadena. Vistos desde la distancia, estas torres de piedra parecen flotar sobre nubes que se desplazan, una visión que durante siglos ha definido la identidad de la montaña. El granito mismo es producto de antiguos movimientos geológicos, tallado en bloques distintivos y paredes verticales a lo largo de millones de años. Reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, Huangshan es célebre por sus 4 maravillas: los pinos extraños, los mares de nubes, las fuentes termales y las formaciones rocosas únicas. A lo largo de los siglos, su paisaje impactante ha inspirado a poetas, pintores y viajeros que describieron la montaña como un emblema atemporal de la belleza natural. Los pinos retorcidos que se aferran de manera improbable al granito desnudo se han convertido en un símbolo perdurable de resiliencia en el arte tradicional chino, evocando la capacidad de la vida para persistir frente a la dureza de la piedra. La atmósfera que envuelve Huangshan durante la madrugada se vuelve casi mística, cuando la luz dorada del amanecer se filtra entre los pinos contorsionados, creando sombras que parecen bailar sobre la superficie rugosa de los acantilados. Los viajeros que se aventuran por los senderos serpenteantes relatan la sensación de estar inmersos en un mundo suspendido, donde el ruido del viento es el único acompañante y el eco de los pasos resuena entre los valles profundos. Las fuentes termales, situadas en las faldas de la montaña, ofrecen aguas cálidas que contrastan con el aire fresco y húmedo que se eleva desde los valles, proporcionando un refugio natural para los visitantes cansados. Los mares de nubes, que a menudo cubren la cima durante los meses de otoño, forman una alfombra blanca que envuelve las cumbres, haciendo que los picos parezcan islas flotantes en un océano celeste. Esta combinación de elementos ha convertido a Huangshan en un tema recurrente en la poesía clásica, donde los versos describen la eternidad de la piedra y la efímera naturaleza de las nubes, simbolizando la dualidad entre lo permanente y lo transitorio. Las montañas rocosas se extienden a lo largo de más de 4.800 kilómetros a través del extenso continente norteamericano. Sus crestas dentadas y sus picos imponentes forman una columna vertebral que atraviesa la inmensa extensión del territorio y domina el horizonte con una presencia majestuosa. En sus alturas, que superan los 4.267 metros, la cordillera alberga algunas de las cumbres más elevadas tanto de los Estados Unidos como de Canadá, coronadas por un manto de nieve perpetua que persiste incluso durante los cálidos meses de verano, creando un contraste sorprendente entre hielo y tierra. Los amplios valles y los profundos cañones dividen la masa montañosa, mientras los ríos tallan sinuosos surcos a través de capas de piedra, revelando la compleja historia geológica de placas tectónicas en constante movimiento y de antiguos mares que una vez cubrían la región, dejando testigos petrificados de épocas remotas. Los glaciares, durante milenios, esculpieron gran parte de este paisaje, modelando cuencas extensas, acantilados afilados y lagos alpinos dispersos que hoy reflejan el cielo con colores vivos, cristalinos y a veces rojizos al atardecer, ofreciendo un espectáculo visual de una belleza casi sobrenatural. La combinación de todos estos elementos convierte a las rocosas no solo en una barrera natural de dimensiones colosales, sino también en uno de los sistemas montañosos más emblemáticos y definitorios del hemisferio occidental en su totalidad, marcando una huella indeleble en la geografía del planeta. En sus remotos valles aún deambulan animales como alces, osos pardos y cabras de montaña, cuya presencia mantiene viva la riqueza ecológica del ecosistema, haciendo que la cordillera sea tan significativa desde el punto de vista biológico como lo es desde la perspectiva geológica, y recordándonos la profunda interconexión entre la vida y la tierra en este vasto y misterioso entorno. El monte Vesubio se alza junto a la bahía de Nápoles. Su amplio cono se eleva de forma abrupta sobre los terrenos circundantes, revelando en su cráter la potencia volcánica que lo caracteriza. Con una altura de aproximadamente 1.281 metros, sigue siendo el único volcán activo en la península europea, dominando el horizonte con su imponente silueta. La montaña está compuesta por capas sucesivas de lava, ceniza y piedra pómez, cada una de ellas testigo de siglos de erupciones
que han ido remodelando gradualmente sus laderas y su base. El cráter, aunque parcialmente erosionado por los siglos, aún muestra la abertura que permite la salida de gases y vapores, recordando la fuerza que yace bajo su superficie. La erupción más célebre tuvo lugar en el año 79 después de Cristo, cuando flujos de ceniza y piedra sepultaron de forma repentina las ciudades romanas de Pompeya y Herculano, provocando una destrucción súbita. Los restos arqueológicos que se han desenterrado de esos asentamientos ofrecen un vívido registro de la vida cotidiana congelada en el tiempo, bajo los escombros volcánicos. En la actualidad, la actividad del Vesubio se vigila de cerca. La montaña sigue emitiendo fumarolas y pequeños temblores que, aun en su mínima expresión, generan vibraciones perceptibles en los instrumentos de sismología local y recuerdan a los observadores su naturaleza inquieta. Debido a su historia, su geología y la amenaza constante que representa, el monte Vesubio constituye tanto un foco de estudio científico como un símbolo de la frágil relación entre la humanidad y la Tierra. Las majestuosas montañas Simien se alzan imponentes en el norte de Etiopía, mostrando acantilados inmensos y escarpados que se precipitan de forma abrupta en profundos valles, esculpidos lentamente por la erosión. A elevaciones que alcanzan más de 4.267 metros, la meseta alta constituye uno de los paisajes más elevados del continente africano, coronado orgullosamente por el pico Ras Dashen, el punto más alto de toda la cadena. Estas montañas están formadas por gruesas capas de basalto volcánico. Sus paredes verticales y sus terrazas se han modelado a lo largo de millones de años, convirtiéndose en verdaderas fortificaciones naturales de aspecto dramático y sobrecogedor. Entre sus laderas escarpadas y extensas praderas cubiertas de hierba, vive el mono gelada, una especie estrictamente endémica que solo se encuentra aquí, desplazándose en grandes manadas a lo largo de las amplias mesetas abiertas bajo el cielo despejado. El ibex tevalia, otro habitante escaso y venerado, escala con sorprendente soltura los acantilados verticales, demostrando la asombrosa adaptación de la vida a este terreno agreste y rocoso. Los cambios estacionales producen contrastes marcados. Después de las lluvias, los campos se vuelven de un verde intenso y brillante, mientras que durante los largos meses de sequía, el entorno se vuelve más seco, severo y de tonalidades apagadas. Debido a su singular combinación de geología singular, fauna única y magnitud imponente, la cordillera Simien se erige no solo como una maravilla natural de extraordinaria belleza, sino también como un símbolo cultural profundamente arraigado en la identidad de Etiopía. El monte Taranaki se alza de forma abrupta sobre las llanuras occidentales de la isla norte de Nueva Zelanda, presentando una silueta casi perfectamente cónica, coronada por nieve que reluce bajo la luz matutina. Con una altitud de aproximadamente 2.518 metros, es la cumbre más alta de la zona y domina el paisaje agrícola circundante con una simetría impactante. Este volcán está formado principalmente por lava andesítica, producto de erupciones sucesivas que a lo largo de decenas de miles de años esculpieron pendientes pronunciadas y cordilleras bien definidas. Las nubes tienden a abrazar sus laderas superiores con frecuencia, desplazándose rápidamente bajo la influencia de los vientos predominantes y aportando una atmósfera dramática a su contorno. Para la comunidad maorí local, la montaña posee un profundo significado cultural, considerándose una presencia sagrada, entrelazada con leyendas y ancestros. Su forma distintiva, su historia geológica y su relevancia cultural convierten al monte Taranaki en uno de los hitos más emblemáticos y visualmente dominantes de Nueva Zelanda. La regularidad de su cono ha llevado a que en numerosas producciones cinematográficas sea utilizado como sustituto del monte Fuji, dado el notable parecido entre ambos volcanes. Su cumbre, frecuentemente envuelta en una neblina persistente, ofrece vistas panorámicas que abarcan tanto la costa del Pacífico como los extensos pastos que se extienden a sus pies. Los agricultores de la región aprovechan las aguas de deshielo que nacen de sus glaciares temporales, mientras los excursionistas encuentran en sus senderos una combinación de desafío físico y contemplación espiritual. En la tradición maorí, el volcán es identificado con el nombre de Maui, y se le atribuye la responsabilidad de proteger a los clanes que habitan sus alrededores. Además,
Los arqueólogos han descubierto que las capas de andesita revelan una cronología de erupciones que se remontan a periodos anteriores a la colonización europea, corroborando la larga relación entre la montaña y la tierra que la sustenta. El monte Aspiring se eleva de forma abrupta en los Alpes del sur de la isla sur de Nueva Zelanda. Su cumbre puntiaguda perfora el cielo sobre glaciares y valles escarpados. Con una altitud aproximada de 3.033 metros, se sitúa entre los picos más altos de la zona y constituye un hito definitorio del Parque Nacional Monte Aspiring. La montaña está compuesta principalmente por greubáceo y esquisto, formaciones sedimentarias que se han apilado y plegado a lo largo de millones de años, creando caras pronunciadas y crestas afiladas que ponen a prueba tanto a escaladores como a geólogos. Desde sus laderas superiores continúan fluyendo glaciares que tallan circos y alimentan ríos que descienden por los valles circundantes, modelando un paisaje alpino de gran dramatismo. La nieve y el hielo persisten cerca de la cumbre durante todo el año, mientras que los cambios estacionales pueden desencadenar tormentas repentinas, haciendo que la aproximación sea traicionera e impredecible. Desde hace mucho tiempo, Monte Aspiring ha sido un destino predilecto de los montañeros, cuyas ascensiones ponen a prueba la resistencia, la destreza y la navegación cuidadosa entre grietas glaciales y paredes rocosas abruptas. A pesar de su popularidad entre los alpinistas, amplias porciones del parque que lo rodea permanecen remotas y en gran medida intactas, conservando una sensación de naturaleza salvaje y aislamiento. La combinación de su elevada cumbre, su historia geológica profunda y la presencia de glaciares que esculpen el terreno rocoso hacen de Monte Aspiring una de las montañas más icónicas y visualmente imponentes de Nueva Zelanda. Cada temporada, los entusiastas del alpinismo se enfrentan a la exigencia de rutas que cruzan zonas de hielo crepitado, mientras los científicos estudian las capas de greubáceo y esquisto que revelan los procesos tectónicos que moldearon la cordillera. La persistente presencia de nieve perpetua y la imprevisibilidad del clima alpino añaden una capa de misterio que envuelve a esta cumbre, recordando a todo aquel que se aventura en sus laderas la potente unión entre la belleza indómita y los desafíos extremos que la naturaleza puede ofrecer. El monte Pulag se eleva sobre las tierras altas de Luzon, en Filipinas, y su amplio plató de cumbre suele estar envuelto en nubes y niebla que se desplazan lentamente por sus laderas. Con una altitud aproximada de 2.922 metros, es la cima más alta de la isla de Luzon y constituye una característica dominante de la cordillera central conocida como Cordillera Central. Sus laderas están compuestas de roca volcánica y sedimentaria muy antigua, que a lo largo de milenios ha sido esculpida en suaves presetas y acantilados pronunciados que delinean el relieve. En las primeras horas de la mañana, un mar de nubes se extiende sobre los valles que se encuentran a sus pies, generando un contraste llamativo entre las crestas oscuras y la cumbre pálida. Esa escena, acompañada del silencioso susurro del viento, crea una atmósfera casi sobrenatural que atrae a caminantes y aventureros deseosos de recorrer sus senderos para presenciar el amanecer y el dramático mar de nubes. Debido a su elevada altura, a su geología singular y a sus vistas panorámicas, el monte Pulag se mantiene como un hito natural y al mismo tiempo como una cumbre simbólica dentro del territorio filipino. La cima, cubierta de pastizales, resulta inusual para una zona tropical y ha ganado el apodo de Parque de Juegos de los Dioses entre las comunidades locales de trekking. Este sobrenombre refleja tanto la sensación de estar en un entorno sagrado como la rareza de encontrar una meseta herbácea en medio de un clima predominantemente húmedo y cálido. Cada año, numerosos excursionistas se aventuran por sus rutas, siguiendo los antiguos senderos que serpentean entre rocas y bosques, en busca de esa experiencia única que combina la majestuosidad de la montaña con la misteriosa danza de la niebla. A lo largo de la historia, los pobladores de la región han reverenciado el Pulag como un guardián silencioso, creyendo que sus cumbres albergan espíritus que observan a los viajeros que se atreven a cruzar sus senderos.